السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبارك على سيدنا ونبينا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. El tema de esta charla es un tema que admite muchos enfoques, pero lo que yo pretendo, con permiso de Allah, es tratar de poner un poco de claridad en qué es lo esencial para nosotros, para los musulmanes, para nosotros como musulmanes, para nosotros como comunidad y para aquellos de nosotros que siguen un camino espiritual de recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala. El primer asunto que quiero abordar, y puede que se haga un poquito largo aquí y allá, pero es necesario. El primer asunto es el asunto del tawhid. El tawhid en árabe es una raíz que significa hacer uno. El tawhid es la declaración y el reconocimiento de la unicidad de Allah. Ese tema es esencial para los musulmanes, porque si no se entiende bien, ya nada se entiende bien, ya todo viene equivocado. Es normal en estos tiempos, yo he llegado a ver en traducciones al inglés de la palabra tawhid, gente que lo ha traducido como Islamic Monotheism. No hay nada más horrible que esa traducción, porque además es que no tiene nada que ver con eso. Entonces, hay un elemento previo a todo. Siempre que nos sintamos confusos en algún tema, siempre que no sepamos muy bien a qué atenernos, siempre tenemos un refugio en el que no hay pérdida ni desvío posible, que es aferrarnos al libro de Allah y a la sunna de su mensajero sallallahu alaihi wasallam. Cuando no sepamos abordar algo, hay que acudir al libro de Allah y a la sunna del mensajero sallallahu alaihi wasallam. El tawhid está claramente definido en el Corán. En varios puntos del Corán. Muy concretamente, en la Surat al-Ikhlas está claramente definido. Allah dice en esa sura, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Qul huwa Allahu ahad. Allah le dice a sallallahu alaihi wasallam, di, huwa Allahu ahad. Allah es uno. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Con lo que dice esta azora, tenemos suficiente para entender qué es el tawhid, en realidad. Primero dice, di, Allah es uno. Ese uno significa que Allah es uno en su ser, en su esencia, en sus atributos y en sus actos. Eso significa también que Allah es uno porque no hay dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Eso significa que Allah es uno porque Allah es único. No hay nadie que se le parezca, no hay nadie como Él. Como Allah dice en el Corán, Laysa kamithlihi shay wa huwa sami'ul basir. No hay nada como Él y Él es el que oye y el que ve. O como dice al final de la propia Surat al-Ikhlas, walam yakun lahu kufuwan ahad. Y no hay nadie como Él. Entonces, Allah es uno porque no hay nadie como Él. Y Allah es uno porque no se puede dividir, no se puede fragmentar, no se puede hacer partes.
es uno. Y luego eso conecta con Allahu Samad. La idea de Samad nos da la idea de algo compacto. Allahu Samad, yo lo traduzco en la traducción del Corán, el Señor absoluto a quien todos se dirigen en sus necesidades. La palabra que designa el Tawhid, que es el mensaje que trajeron todos los profetas, todos, absolutamente todos, en árabe es La ilaha illallah. La ilaha illallah realmente nunca lo traducimos bien. Nunca decimos lo que Allah está diciendo ahí, al menos enteramente. Cuando decimos que la ilaha illallah significa que no hay Dios sino Allah, lo estamos empequeñeciendo, estamos solo diciendo una parte de ello. La ilaha illallah, que es kalimatu tawhid, como se dice en árabe, que es el mensaje que trajeron todos los profetas, ya en su propia forma como frase implica una serie alude o indica parte del secreto de lo que es el Tawhid. Porque en esa frase de La ilaha illallah no hay ninguna letra, ninguna consonante que no esté contenida en el nombre de Allah. La ilaha illallah, todas las consonantes de esa expresión, de esa frase, están contenidas en el nombre de Allah. La es una lam con un alif. Ilaha es alif, lam, otra vez alif, ha. Illa es alif, lam, alif, illa, la ilaha illallah. Eso no es casual. Eso no es una coincidencia. Eso es la lengua árabe. Allah la eligió para que fuera el continente del mensaje, la lengua que contuviera su último mensaje. Y es una lengua llena de secretos. Por eso el Corán lo aprendemos y lo recitamos en árabe, aunque no entendamos lo que decimos, porque en esa expresión hay secretos. Allah se manifiesta en su libro. El Corán es la palabra de Allah, la palabra increada de Allah, y Allah se manifiesta en su palabra. Por eso no es igual una traducción o una transcripción que el Corán recitado por nosotros. No es igual. Entonces, estamos diciendo que parte del secreto de la ilaha illallah es que todas las consonantes, todas las letras están contenidas en el nombre de Allah. Y más aún, el nombre de Allah, porque Allah lo ha querido así, en su sabiduría, en su conocimiento, si le vamos quitando letras, nunca deja de significar algo. Si le quitas el primer alif, nos quedamos en lillah. Además, significa algo que está en el Corán. Lillahi ma fi samawati wa ma fil ard. A Allah pertenece cuanto hay en los cielos y cuanto hay en la tierra. Si aún así le quitamos el salam, se queda en lahu, suyo, a él. Lahu ma fi samawati wa ma fil ard. A él le pertenece lo que hay en los cielos y en la tierra. Y si aún así le quitamos la lam, se queda en hu. Allahu la ilaha illahu. Allah no hay ilah, sino él. Luego, el significado de esa frase, lo que en árabe la frase dice la ilah, no hay ilah illallah, excepto Allah. No hay ningún verbo. La ilaha illallah. Empieza con una negación en la que negamos que no hay ilah. Ilah, en el lenguaje, en el entendimiento de la gente de conocimiento, significa aquello que no necesita de nada. Allahu Samad, como dice Allah en la Surah Al-Ikhlas. Allah es el Samad. As-Samad es aquel de quien todos necesitan. Al-Ilah es aquel que no necesita de nada, ni de nadie, y a la vez todo lo demás necesita de él. Eso es lo que estamos diciendo cuando decimos la ilaha. Es decir, no hay nadie que no necesitando de nada ni de nadie, todo lo demás y todos necesitan de él, excepto Allah. Pero vamos a añadir algo más en ese terreno del Tawhid. Algo que dice un sheikh muy antiguo, llamado Sheikh Abdul Ghani al-Nablusi, rahmatullahi alayh, y que yo he recogido en extracto
y con una introducción, con algo que añado a ello. Y esto era, porque esta charla partía de la base de un escrito que hice hace un tiempo, hace unos meses, ya no lo recuerdo bien, que iba dirigido a aquellos que hemos tenido como Sheikh, a Sheikh Abdul Qadir As-Sufi, rahmatullahi alayh, radiyallahu anhu, que Allah esté complacido con él, tratando de llamar la atención sobre en qué debíamos poner nuestro interés o nuestro foco una vez que ya no está él. Pero se puede convertir y se ha de convertir en algo que vaya más allá de ello, no en el sentido de que aporte algo más o que sea mejor, sino que pueda beneficiar a más gente. Entonces, en ese escrito yo decía, del mismo modo que Allah en su libro dice, Allahu nuru samawati wal ard. Allah es la luz de los cielos y de la tierra. Eso lo dice Allah en su libro. Allah es la luz de los cielos y de la tierra. Todos los comentaristas, incluido Sheikh Mohammed bin al-Habib, que lo dice en uno de sus durús de Ramadán, dicen que Allah es la luz de los cielos y la tierra, significa que Allah es el que ilumina los cielos y la tierra. Allahu munawwiru samawati wal ard. También hay un hadith en el que sallallahu alaihi wasallam dice: La tasubbu ad-dahr, li'anna Allah huwa ad-dahr. No insultéis el tiempo en el sentido de lo que ocurre, de lo que está ocurriendo en cada momento, porque Allah es el tiempo. Entonces, si Allah dice en su libro que Él es la luz de la tierra, si sallallahu alaihi wasallam dijo, no insultéis al tiempo porque Allah es el tiempo, del mismo modo, teniendo en cuenta, además, que la existencia es luz frente a la inexistencia que es oscuridad, cuando Allah dice en el Corán que nos saca min adh-dhulumati ila an-nur, que saca a los creyentes de las tinieblas a la luz, hay unas tinieblas, hay una oscuridad previa que es la no existencia. Allah primero nos saca de la oscuridad de la no existencia a la luz de la existencia. Y es esa luz de la existencia la que nos permite conocerlo. La luz, ¿qué es lo que hace la luz? La luz hace que las cosas se puedan ver. La luz es lo que hace que podamos ver las cosas. Entonces, si la existencia es luz, podemos afirmar, citando a Sheikh Abdul Ghani al-Nablusi, lo siguiente. Él dice, habéis de saber que el real, que es como la gente del camino, la gente que conocemos como los sufis, utilizan para referirse a Allah, lo llaman al-haq, la verdad, el real. Dice, habéis de saber que el real, subhanahu wa ta'ala, es la existencia. Y que esa existencia no tiene forma ni límite. Y a pesar de ello, se manifiesta en la forma, en lo que tiene forma y en lo que tiene límite. Sin que eso haga o suponga que haya cambiado en nada. Porque Allah es ahora como era. Allah es como era antes de haber creado la creación, que es su manifestación. Pero una manifestación con la que nosotros no lo podemos asociar. Lo que está fuera, nosotros no podemos decir que lo que está fuera de nosotros es Allah, porque es shirk. Porque ¿quién es el que lo dice? Entonces, igual que no podemos decir que Allah se encarna en algo, o que nos fusionamos con Allah, o que nos unimos a Allah, porque ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es ese quién es ese en el que Allah se encarna? ¿O quién es ese que se fusiona con Allah? ¿O que se hace uno con Allah?
Solo hay una existencia. Lo que podemos decir es que Allah es aquel que existe necesariamente. Allah es aquel que existe por sí mismo, mientras que nosotros y todo lo que ha creado existe por Él. El Tawhid es un tema que tiene aspectos complicados. Hay gente que se ahoga en el mar de eso que llaman Wahdatul Wujud, que en su esencia es verdad, la unidad de la existencia, pero hay gente que se ahoga en ese mar. Y hay gente que acaba diciendo, porque yo soy tú y tú eres yo, y acaba en esa locura absoluta, que no es lo mismo que lo que le ocurrió al Hallaj, que Allah está compartido con él, es un caso distinto. Al Hallaj lo que le pasó es que su aniquilación en Allah fue tan intensa que cuando dijo lo que dijo, él no estaba ahí. No había shirk, no estaba diciendo que él era al-Haq, an-al-Haq, yo soy Allah, yo soy el real. Era él el que no estaba ahí. Él simplemente constató quién está realmente, constató quién está realmente presente. Pero claro, por Sharia lo ejecutaron, pero nosotros lo respetamos. No solo lo respetamos, lo amamos y lo consideramos uno de los grandes aulías de Allah. Pero con el Tawhid hay mucha gente que se extravía. Pero lo que no podemos, y esto es parte de lo que pretendo con esta charla, con estas palabras, lo que no podemos es asumir jamás lo que se está diciendo, lo que algunos musulmanes dicen por ahí, porque ellos se basan cuando Allah dice en el Corán, "Ala al-arsh istawa", Allah se asentó sobre el trono. Eso está en el Corán. Lo que pasa es que ese asentarse es algo que solo Allah sabe lo que es. Ahora bien, la palabra árabe se parece y sugiere cuando un rey se sienta en su trono para, como dice Allah en el Corán, "Ala al-arsh istawa yudabbiru al-amr", para disponer de los asuntos, para manejar los asuntos, para planificar, para decretar, para gobernar, para regir. Entonces, Allah se asentó en el trono, istawa, "Ala al-arsh istawa", sea lo que sea eso. Entonces, hay musulmanes que su idea, ese Islamic monoteísmo que he dicho antes, la idea que tienen es como que Allah se asentó en el trono y se ha quedado allí, donde sea que esté el trono, que ellos imaginan que es algo que está por ahí en el espacio, o Allah sabe, ¿no? Y ha creado la creación y los ha dejado, y nos ha dejado ahí. Por eso no entienden nada, eso es lo que les pasa a los cristianos. Y claro, a raíz de ahí no se entiende nada. Todo es absurdo. ¿Quién es ese Dios que crea, se asienta en el trono y dice, ahí estáis, ahí está el mundo? Eso no es nuestro Tawhid. Eso no es lo que trajo Sallallahu Alaihi Wasallam. Eso no es lo que trajeron todos los profetas. Pero he dicho al principio que ante la menor, cuando creamos que nos estamos perdiendo en este tema, igual que nos perdemos en el tema del decreto divino, del destino, de la predeterminación, cuando sintamos que nos perdemos, tenemos que acudir a la balsa de salvación, que es el libro de Allah y la sunna de su mensajero. Lo que dicen tantos musulmanes, Kitab wa Sunna, eso es verdad, eso es absoluta verdad. Kitab wa Sunna. Lo que pasa es que, ¿cómo entendemos el Kitab? ¿Y cómo ponemos en práctica? ¿Y cómo entendemos la Sunna? Eso es otro asunto. Pero hay que declarar también que el din en Medina, al-Munawwara, en los primeros tiempos, cuando estaba el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, con sus sahaba, hombres y mujeres, estaba completo, estaba entero.
en todos sus aspectos, en sus tres aspectos, de Islam, Imán e Ihsan. No había nada que añadir, no había ninguna práctica que añadir. ¿Entendemos eso? O sea, creo que todos lo entendemos. No había nada que añadir, estaba todo ahí. Y trataré de explicar a lo largo de esta charla algo sobre cómo hay que entender eso y cómo hay que entender las prácticas que se han derivado, que los shuyukh de las táricas, que la gente de conocimiento han ido estableciendo e innovando en el buen sentido de la palabra. Pero voy a seguir un poco con lo que decía Sheikh Abdel Ghani al-Nablusi. También dice, y habéis de saber que esta existencia es la realidad de todas las cosas existentes. Yo recuerdo, no se me olvida, hay una charla de Sheikh Abdul Qadir, radiyallahu anhu, que apenas dura 9 minutos. Él no necesitaba horas como nosotros, en 10 minutos ya te lo decía. Y en esa charla dice, tenéis que adorar a Allah, tenéis que postraros ante Allah, tenéis que postraros ante vuestro propio secreto, ante vuestra propia realidad. La realidad del ruh, de nuestro ruh, es Allah subhanahu wa ta'ala. Pero no podemos olvidar que el ruh no es algo distinto del nafs, es exactamente lo mismo. Solo cambia de nombre por cómo lo enfocamos o por a qué nos referimos cuando lo decimos. Entonces, habéis de saber que esa existencia, que no tiene forma ni límite, y eso es importante, yo decía en ese escrito que Allah es la existencia, una existencia que no tiene forma ni límite, tratando de llamar la atención sobre que no podemos solidificar o limitar o encerrar el din en ninguna forma. La única forma a la que estamos obligados es la sharia. Pero la sharia es esa forma que contiene la realidad, la verdad, la haqiqa. Pero no podemos encerrar el objeto de nuestra adoración, que es Allah, en ninguna forma, en ningún límite. Y sin embargo nuestra tendencia es siempre a solidificar. Y por eso vamos tirando de un carro cada vez más pesado. Y vamos convirtiendo cosas que tienen una razón de ser, que no es en sí misma, las convertimos en preceptos. No podemos olvidar. Una de las explicaciones, cuando Allah dice en el Corán, la Surat al-Fatiha, que recitamos en cada oración, le decimos a Allah, le pedimos a Allah, Ihdina as-sirat al-mustaqim, guíanos al camino recto, o por el camino recto, como queramos traducirlo. El camino de aquellos a los que has favorecido, sirat al-ladina an'amta alayhim, غير المغضوب عليهم, no es de aquellos que son motivo de ira, ni es de los extraviados. Los que son motivo de ira, que sallallahu alaihi wasallam dijo que se refería a los judíos, son aquellos que eliminaron la haqiqa de la sharia. Son aquellos que solidificaron la sharia, que la hicieron estrecha. Y no solo estrecha, sino que la pusieron al servicio de sus intereses. Allah pone en boca de ellos en el Corán que ellos dicen, Laisa alina fil ummiyina sabil. No se puede ir contra nosotros por lo que hagamos con los ummiyun. Los ummiyun son los que no saben ni leer ni escribir, o dice de otra forma, los gentiles. Entonces ellos sabían que arriba, la usura, Allah la había prohibido, pero consideraban que practicarla con los demás, con los ummiyun, no había ningún problema en ello. Pero también crearon
se quedaron con la Sharia, la solidificaron, la hicieron estrecha, la convirtieron en una cárcel y eliminaron la haqiqa. Y ahí Allah subhanahu wa ta'ala, en su inmensa misericordia y generosidad, les envió a Isa alayhi salam. Isa alayhi salam, que Allah lo llama en el Corán el Espíritu de Allah. Isa alayhi salam vino con la haqiqa. No vino con una sharia nueva, vino con la sharia de Musa, pero vino con la haqiqa. Por eso, en ese episodio que está recogido en los Evangelios y que creemos que sucedió realmente, cuando se disponían a apedrear a una adúltera, Isa los miró y dijo la famosa frase que todos conocemos por nuestra educación previa, los que nos hemos hecho musulmanes: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Eso es haqiqa. O sea, ¿cómo os atrevéis a hacer eso estando en la situación en la que estáis? ¿Cómo pretendéis aplicar una sharia, que era la sharia de Musa, cuando vuestros corazones están podridos y están corruptos? Y claro, Isa, que hablaba con el lenguaje de la verdad, que Allah lo llama también Kalimatullah, la palabra de Allah, cuando hablaba, la gente no lo podía soportar y lo reconocieron. Igual que cuando expulsó a los mercaderes del templo, ahí aparece un Isa absolutamente majestuoso, Jalal, cosa que los cristianos desconocen. Los expulsó porque estaban practicando usura. Entonces Isa vino a poner haqiqa a esa sharia que habían convertido en una cárcel. Los otros, los extraviados, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Los extraviados son aquellos que eliminan la sharia y solo consideran la haqiqa. Entonces, claro, ahí es muy fácil el extravío, es absolutamente fácil. Isa alayhi salam, que no tuvo padre, es muy probable que alguna vez se refiriera a Allah llamándolo mi padre, porque en un sentido así era. Jamás se refirió a que él era el hijo de Allah, a'udhu billah. Pero al ver un profeta que daba la vida a los muertos, que curaba a los enfermos y que su palabra tenía el poder que tenía, fue muy fácil, no teniendo sharia, habiendo abandonado la sharia, que es lo que contiene la haqiqa, que es lo que salva, fue muy fácil convertirlo en el hijo de Allah, que es a lo que nos conduce la haqiqa sin sharia. La haqiqa sin sharia es lo que nos conduce a decir todo es Allah. Todo es Allah. Entonces, claro, un excremento que decimos sobre él. O sea, hay que tener Furqán, discernimiento. Islam es Furqán. Uno de los nombres del Corán es Al-Furqán, el discernimiento. La Sharia es Furqán. Entonces, es importante que entendamos en qué estaba la primera comunidad, la comunidad de Medina. ¿En qué estaban ellos? He dicho antes que en esa comunidad, en las tres primeras generaciones, es decir, la generación de los sahaba, de los compañeros, la generación de los tabi'ín, de los seguidores de los compañeros, y la generación de los seguidores de los seguidores, fueron las mejores generaciones que ha habido, la mejor gente que ha habido nunca. Fue la mejor comunidad. Allah dice en el Corán, refiriéndose a los sahaba, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Sois la mejor comunidad que ha surgido para la gente, es decir, en bien, para bien de la gente, en beneficio de la gente. Ta'muruna bil ma'rufi, ordenáis lo reconocido, wa tanhauna 'anil munkar, prohibís o impedís lo reprobable, wa tu'minuna billah, y creéis en Allah.
Esa es la primera comunidad. Y he dicho antes que hay los tres aspectos del din que están recogidos y definidos en el famoso hadith de Jibril, que es Islam, Iman y Ihsan, ya estaban en su plenitud, estaban presentes en esa primera comunidad. Fijaos en lo que descendió en el Hajj de la despedida. En la Suratul Maida, además, descendió entre una serie de regulaciones acerca de lo que no se puede comer. Allah empieza hablando de eso y luego en un momento dice: Al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum. Hoy los que se niegan a creer han perdido la esperanza con respecto a vuestro din, es decir, han perdido la esperanza de apartaros de vuestro din. فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَحْشَوْنِ. Así pues, no les temáis, temedme a mí. Esto es algo absolutamente válido para nosotros y para nuestra situación. No les temáis, temedme solo a mí. Al-yaum, vuelve a decir Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hoy os he completado vuestro din. Completado quiere decir que está completo, que no necesita nada. Os he completado vuestro din. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Y he completado sobre vosotros mi bendición. Wa raditu lakum al-islam dina. Y os acepto complacido el Islam como din, como adoración, como pago de la deuda que habéis contraído por haber sido creados, porque os he creado. O sea que el din estaba completo. Entonces hay un momento dado que Sheikh Zarruq, que es un sheikh antiguo de Marruecos, de Fez, y que además se caracterizaba, fue un hombre al que la apertura, el faná, le llegó tarde, le llegó siendo ya mayor. Y era un hombre que era un gran alim, un gran faqih, que había estudiado mucho, que sabía mucho, un poco del estilo de Al-Ghazali, con diferencias. Ese hombre, después de que le llegó la apertura, después de que accedió a lo que accedió y supo lo que supo, en un momento dado declara lo siguiente, y lo quiero decir más literalmente. Dice: انقطعت التربية بالاصطلاح ولم يبقى إلا التربية بالهمة والحل فعليكم بالكتاب والسنة من غير زيادة ولا نقصان. Sheikh Zarruq, que está complacido con él, dice: la tarbía, que es lo que hacen los sheikh, los shuyukh, con sus murid, con sus discípulos, que es iniciar con ellos un proceso de purificación de su nafs para que puedan contener ese secreto al que se refería Sheikh Abdel Ghani al-Nablusi cuando hablaba de que Allah era la existencia y de que esa existencia es la realidad de todo lo que existe. Para poder acceder a ese secreto, a esa realidad. Cuando hablamos del secreto, eso que tanto se dice, el sheikh, ¿quién ha heredado el secreto de tal sheikh? El secreto se refiere a eso, no se refiere a ningún misterio especial. Lo que pasa es que Allah subhanahu wa ta'ala, en su increíble sabiduría, infinita sabiduría, nos ha creado a todos distintos. Nosotros mismos somos una prueba del tawhid de Allah, porque en la multiplicidad está indicada o sugerida la unicidad. Allah nos ha creado a cada uno de nosotros y todos tenemos en nuestro interior esa realidad, ese secreto, que es la luz de Allah, que es Allah mismo. Eso está en todos los seres humanos. En unos es como el agua está debajo de la tierra, solo que hay veces que está muy cerca, escarbas un poco y sale, y otras veces hay que escarbar mucho hasta que se da con el agua. Pero está en todos los seres humanos.
sean musulmanes o no sean musulmanes. Es algo que Allah ha puesto en el ser humano, que es como si dijera fabricado en Allah, fabricado por Allah. Ese secreto, que es que nuestro espíritu, que la realidad de nuestro espíritu es Allah subhanahu wa ta'ala, sin que haya ningún shirk en ello. Ese secreto en cada uno de nosotros toma un matiz distinto, porque todos somos iguales en un sentido, pero todos somos distintos. Y Allah ha puesto en cada uno de nosotros algo que al menos en una medida no lo tiene nadie. Hay algo en cada uno de nosotros que en la medida en la que Allah lo ha puesto en nosotros, no lo tiene ningún otro. Por eso somos únicos y por eso Él es único. Él es único y ha hecho que su multiplicidad, que su creación, sea cada cosa única. Subhanallah. Eso es parte de lo que se puede decir sobre ese secreto que se hereda, que unos heredan de los maestros, de sus maestros. Entonces, Sheikh Zarruq, en su época, de pronto se da cuenta que la tarbía, que es ese proceso de enseñanza y de purificación del nafs que llevan a cabo los maestros con sus discípulos, se ha terminado, porque las cosas se han corrompido. Él no está diciendo que se hayan terminado para siempre, porque la luz del mensajero, sallallahu alaihi wasallam, jamás se apagará y existirá hasta el final de los tiempos. Y siempre habrá gente, herederos del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, que nos llamarán a Allah, a la adoración de Allah, al verdadero tawhid de Allah. Siempre habrá ese tipo de gente. La tierra nunca dejará de tener esa gente. Pero él dice que la tarbía se ha terminado, bil istilah, tal y como se entiende, y que solo queda la tarbía por el anhelo, la aspiración, la himma, y por el Estado. Entonces dice, فَعَلَيْكُمْ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ. De manera que aferraos al libro y a la sunna sin añadir ni quitar nada. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero eso no lo tenemos que hacer de una manera torpe, de una manera literal, sino que hay que nutrirse de ello, hay que profundizar. Por eso es el título de esta charla, un título que casi no significa nada, pero hay que ir a la esencia de las cosas. No nos podemos conformar con un conocimiento, ni siquiera con el conocimiento que hemos heredado de nuestros maestros. Lo tenemos que comprobar por nosotros mismos. Porque el sheikh de Tarbía te lleva ante Allah, pero una vez que te ha llevado, te deja ahí. Tú eres el que tienes que entrar. Él no puede entrar por ti. Cuando el sheikh te pone en halwa, que es parte de esta tarbía a la que Sheikh Zarruq se refiere con que ha terminado en su época, el halwa es para eso. Es para que descubras eso. Es para que puedas acceder a esa realidad, a ese secreto. Entonces, habla, esto lo he tomado para que lo sepáis, y para los que podáis tener acceso a él, lo he tomado de un libro que se llama Kitabul Ibris, que es un libro escrito por el Sheikh Ahmed ibn al-Mubarak, y que son las enseñanzas de su maestro, Sheikh Abdelaziz ad-Dabbagh, que Allah se ha compartido con él. Sheikh Abdelaziz ad-Dabbagh era un hombre, un sharif de Fez, además murió muy joven, creo que murió con 40 y pocos años, ummí y letrado, como el profeta, sallallahu alaihi wasallam, que solo sabía, y eso se parece a algunas de nosotros, solo se sabía de memoria algunas suras del último hizb, ni siquiera el último hizb entero. Era un sharif de Fez, no era cualquiera. Solo sabía algunas pequeñas suras del último hizb, como muchos de nosotros. Y sin embargo, empezó su búsqueda
alguien le indicó, haz salatu al nabi tal número de veces, empezó a hacerlo, llegó a tener un encuentro con el Hidr y tuvo un fath, como se dice en árabe, una apertura, un faná absolutamente demoledor, absolutamente explosivo. Lo describe en su libro y o sea, es intoxicante. Lo que le ocurre es absolutamente intoxicante. Un hombre que tenía un conocimiento, siendo, como he dicho antes, analfabeto, que cuando oía una ley del Corán, decía, sí, es una ley del Corán porque tiene la luz del Corán, la luz de Allah. Si le ponían algo que se parecía a una ley del Corán pero que no lo era, decían, no, esto no es una ley del Corán porque no tiene la luz del Corán. Le ponían un hadith, decía, sí, es un hadith porque tiene la luz del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Le ponían algo que no era un hadith y decían, no, esto no es un hadith porque no tiene la luz del mensajero. Ese era este hombre. De hecho, uno de los hadices que le presentan es ese que habla, temo equivocarme por no recordarlo bien, pero es uno que es el que habla de que la lengua del jardín será el árabe. Dice, no, eso no es un hadith, eso no tiene la luz del mensajero de Allah. Y él dice otra cosa. Pero no es el tema ahora de la charla, entrar ahí. Él habla de lo que significan las letras aisladas que hay en el Corán, como Alif Lam Mim o Alif Lam Ra. Habla de la lengua, de una lengua que es la lengua que hablan los ángeles, al surianía, la llama él, que se traduciría como el siriaco, pero que realmente no se puede hacer corresponder con el siriaco. En fin, es todo un tema. Entonces, este hombre es el que dice esto y dice lo siguiente también. Dice, lo que se pretende con la tarbía es purificar el ser, la esencia, lo que somos nosotros, y purificarlo de todo aquello que el nafs ha ido acumulando y que ha ido, de todo lo que tiene que ver con el nafs. El nafs es el ruj, lo que pasa es que es el ruj en su andar por este mundo y en ir incorporando todo aquello que son sus intereses. La identidad, todo aquello la idea que nos hacemos de nosotros mismos, ese yo que construimos, eso a lo que no queremos renunciar, eso que no queremos dar, que no queremos perder, que no queremos entregar, a pesar de que Allah nos lo ha comprado, como él declara en su libro, cuando dice, Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Es cierto, en verdad que Allah ha comprado de los creyentes sus personas, sus nufus, sus nafses y sus riquezas, o sea, lo que son y lo que tienen, porque para ellos es el jardín. Entonces, ese nafs, ese yo, esa identidad que nos hemos ido construyendo y a la que tanto apego tenemos, yo soy fulanito de tal, y soy esto y lo otro, y he hecho esto y lo de más allá, y soy súper tal y tal y tal y tal. Eso, el propósito de la tarbía es purificar al nafs de todo eso para que sea capaz de soportar el secreto, de cargar con ese secreto que todos llevamos dentro. Y que no es nada más ni nada menos que el hecho de que nuestra realidad es Allah. De que cuando nos postramos ante Allah en la oración, nos estamos postrando ante nuestra propia realidad, ante nuestro propio secreto. Por eso el maqam del ihsan se define como, y eso lo definió sallallahu alaihi wasallam, an ta'bud Allah ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yarak, que adores a Allah como si lo vieras. Y si no has de verlo o si no lo ves, Él te ve a ti. Esa es la realidad. La realidad es que Allah nos ve a nosotros. Entonces, cuando adoramos a Allah como si lo viéramos, podemos atisbar algo de eso. Eso es lo que los sufis llaman el muraqaba,
Y eso es lo que los sufis llaman el mushahada, está relacionado con eso. Pero no me quiero perder por las ramas. Entonces dice, ese purificar al nafs de sus ru'unat, que se dice en árabe, todo aquello con lo que el nafs carga, se hace por medio de cortar todo aquello a lo que está apegado. Es decir, todas esas formas y limitaciones que nos hemos dado. Todo lo que constituye la esencia del shirk. El nafs forma un castillo, forma una estructura, forma una forma, valga la redundancia. Y esa forma está limitada y sobre todo nos limita a nosotros. Entonces, para romper con todo eso, ese es el significado de tarbiyah. Y eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de un sheikh de tarbiyah. Y esto se hace por medio de eliminar la oscuridad de todos esos apegos y llevarlo a su estado de pureza. Eso, en los primeros tiempos, estaba ya. No hacía falta que ningún maestro lo hiciera, lo tenía la gente, lo tenían los compañeros del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. En los primeros tiempos, bastaba con sentarse con el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. No hacía falta nada más. Se sentaban en su presencia y ahí ocurría todo. Acudían con él al salat, a la mezquita, que es la esencia de la comunidad y del din, y ahí ocurría todo. No había nada más, no había necesidad de nada más. Rezaban detrás de sallallahu alaihi wasallam y ahí pasaba todo. Dejaban sus quehaceres para acudir a la mezquita a las 5 oraciones para establecer el salat y ahí ocurría todo. Y luego se sentaban y en los juzbas ocurría todo. ¿Quién ha dicho que los juzbas tienen que ser algo político o algo que hable de los problemas de la comunidad? Pueden serlo, pueden hablar de los problemas de la sociedad, pero si escuchamos un juzba del mensajero de Allah, todo él es llamarnos al desapego de este mundo, llamarnos a la inminencia de la próxima vida, llamarnos a establecer el salat, llamarnos a todo eso. Eran lo más religioso que nos podemos imaginar, esa palabra a la que tanto nos preocupa a veces. ¿Pero por qué nos preocupa? No nos preocupa porque lo religioso sea malo. Islam es una religión, es la religión de la verdad. A nuestro maestro, que fue nuestro maestro, que Allah esté complacido con él, muchas veces, en su absoluta libertad, porque él era libre, se saltaba las traducciones y de pronto hablaba del Islam y mencionaba la palabra religión, que tanto hemos denostado, que yo evité en la traducción del Corán, porque Islam es un din, es una transacción, no sé qué. No, la religión, no pasa nada. Mientras sepas lo que es, da igual cómo lo llames. Bueno, no da igual cómo lo llames, quiero decir, hay cosas que sabiendo lo que es, si se llaman de una manera o de otra, no es necesariamente determinante. No quiero que haya lugar a confusión. Todo ocurría ahí. Entonces, parte de la reflexión que yo tenía para nosotros, para los que hemos sido discípulos de Sheikh Abdul Qadir, era decir qué es lo que él ha dejado detrás de sí, después de haberse marchado. ¿Qué es lo que ha dejado? Ha dejado mezquitas, ¿no? Ha dejado una mezquita en Norwich, una mezquita muy bonita en Norwich, una mezquita absolutamente preciosa en Granada, llena de baraka, absolutamente, que es un milagro que él estuvo pidiendo durante años y años a Allah, y que, para que nos demos cuenta de su desapego, jamás estuvo aquí, ni siquiera vino a decir, voy a visitar
lo que se ha conseguido gracias a mi impulso. No se le ocurrió. La gente de Allah no quiere nada para ellos. Y es un milagro de Allah esta mezquita. Ha dejado otra mezquita en Sudáfrica, la mezquita del Yuma, para enseñar a la gente cómo debe ser el Yuma, entre otras cosas. Hay otra mezquita en México. O sea, todo lo que ha procedido de su enseñanza, el resultado son mezquitas, no son zawiyas. Él se salió de las zawiyas, porque el significado de las zawiyas, en los primeros tiempos estaba todo. Y si decimos que faltaba algo, estamos incurriendo en un grave delito. Y las prácticas de la tárika, si no se llevan a cabo con conocimiento, si no hay enseñanza, si no se sabe lo que es, se convierten en una innovación. Y como Sallallahu Alaihi Wasallam dijo, toda innovación es un extravío y todo extravío está en el fuego. Eso que dicen casi todos los que dan los khutbas. Eso es un hadiz verídico. Kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar. Eso es verdad. Pero lo que no se dan cuenta muchos de los que dicen eso es que la mayor innovación es haber desposeído al din de su verdadero significado. Cuando las cosas se hacen sin saber por qué se hacen, entonces sí son innovación. Si no, no. Si no, son medios que se utilizan para despertar a la gente. Sheikh Mohammed bin al-Habib, uno de los grandes suyuj, uno de los grandes, declaró, todo lo que hacemos, refiriéndose a la recitación del wir, al canto del diwan, el samá, que se llama al-hadra, al-imara, todo lo que hacemos es para poder ser capaces de hacer 2 rakats con khushu', con recogimiento, con presencia de corazón, sabiendo lo que estamos haciendo. Es decir, adorando a Allah como si lo estuviéramos viendo. Todo lo que hacemos es para eso. Y Sheikh Darqawi dice, no sé si lo cito bien, pero dice, el vino de la gente, es decir, lo que les embriaga, está en el hadra. Pero mi vino, mi éxtasis, lo que me embriaga a mí, dijo Sheikh Darqawi, está en el hadra, haciendo un juego de palabras. Hadra es esa, el hay, Allah, ¿no? El imara. Y el hadra en Darija significa el discurso. Entonces, Sheikh Darqawi dice, mi éxtasis, mi vino, no está en el hadra, que en sí mismo es un recuerdo de Allah, es una invocación a Allah con su nombre al-Hay, el vivo, y que si se hace con conocimiento y habiendo transmisión, habiendo conocimiento, habiendo enseñanza, no nos salimos del kitab y la sunna, inshallah, pero no es el objetivo. Sheikh Al-Qadir lo explicaba una vez en uno de sus discursos de los primeros años. Decía, ¿qué significa hadra? Hadra significa presencia. Decía, ¿qué presencia? Decía, la presencia de Allah. Dice, ¿y por qué lo hacemos? Dice, porque haciéndolo obtenemos un glance, decía en inglés, un atisbo de esa presencia. Creo que está sentado aquí uno de los que traducían esos, el que traducía esos discursos. Entonces, Sheikh Al-Qawi dice, el vino de la gente, lo que coloca a la gente, lo que embriaga a la gente, es el hadra. Lo que me embriaga a mí es el hadra, el ders, es decir, la transmisión, el conocimiento. Si eso no está, y no está después de haber bebido de una fuente viva, no hay nada. Se convierte en una forma que nos aprisiona. Y más que eso, yo he llegado a oír a gente aquí, en esta bendita ciudad, que casi insinuaban que lo que llamamos nosotros el dhikr, que está mal llamado, por cierto, en Marruecos no lo llaman dhikr, lo llaman Laylatul dhikr, Laylatul fuqara. Dhikr significa recuerdo, pero dhikr, uno de los nombres del Corán es ad-dhikr. El Corán es el recuerdo. Hay un recuerdo de Allah que se hace con la lengua y otro que se hace con el corazón. Entonces, vamos a hacer dhikra. ¿Qué es eso? Vamos a hacer dhikra.
perdono que no siendo árabes digamos zikra, no pasa nada. Pero vamos a hacer zikra, ¿cómo se hace eso? Vamos a tener una noche en la que vamos a recordar a Allah, en la que vamos a recitar el Corán, vamos a cantar unas casidas en las que hay una instrucción, en la que hay un conocimiento, y luego vamos a hacer un hadra para entrar en estado de vaciar ciertas cosas y que el discurso nos pueda entrar, que es el objetivo. Yo voy en la época, lo tengo que confesar, ahora que estamos en familia, que para mí los zikres era esperar a que llegara el discurso. Porque lo otro, que Allah me perdone, me aburría. ¿Y por qué me aburría? No porque eso fuera malo, no porque eso aburra. ¿Cómo puede aburrir el diwan de Sheikh Mohammed bin Habib, que es absolutamente intoxicante y que contiene todo lo que se necesita saber sobre el tasawwuf, incluso sobre el din? No es eso. Pero era algo que se ha convertido en una rutina. Algo que hay gente que consideraba que era más importante que el propio Yuma. No, es que el Yuma es algo social, esto es lo importante. Yo soy testigo de gente que son capaces de acudir a una noche de dhikr, un jueves por la noche o cuando se haga, y luego al día siguiente no vienen al Yuma porque tienen trabajo. Porque el Yuma es para la generalidad, para todos. En los primeros tiempos no había otra cosa. En la primera época, en la época del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, no había otra cosa. No había noches de dhikr. Todas las noches eran noches de dhikr. Porque los sahaba acudían a Isa y luego se iban a sus casas y pasaban una gran parte de la noche haciendo oración. Eso es el dhikr. La presencia del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, era dhikr. Porque lo veían y era salvando lo que hay que salvar. Si mirabas al mensajero, estabas viendo la luz de Allah. No hacía falta nada. Y nosotros tenemos que darle valor a las cosas. Tenemos que mirar y ver qué es lo esencial, qué es lo que no podemos perder. Y lo que no podemos perder es esta mezquita. O sea, yo recuerdo cuando la mezquita se inauguró, vinieron dos de los fuqará más antiguos, uno de ellos Sheikh Abdul Haq y otro Hajj o Sheikh Isa, los dos de los más fieles, de los más antiguos. Y nos dirigieron unas palabras. Y ambos coincidieron. El zikr del momento es que vengáis a la mezquita a hacer los 5 salat en grupo, en particular los hombres. ¿Sí o no? Bueno, pues ahí está la mezquita, que es un milagro de Allah, que es absolutamente preciosa. Yo ya no vivo aquí, pero cuando vivía aquí no había demasiada gente en las oraciones. Luego llegaba una noche de dhikr y iba mucha más gente a cantar diwan y a hacer el hadra. Pero todo ese canto del diwan, todo ese hadra, no sirve de nada si no tenemos el din. Sin sharia no hay haqiqa. Sin sharia no hay haqiqa. No es posible, no existe. La haqiqa es la realidad, escribía yo en ese escrito. La haqiqa es la realidad, la verdad, que no tiene forma ni límite, pero que está contenida y se manifiesta a través de la sharia. La sharia es ubudía, es reconocer que somos siervos de Allah y adorarlo. Es el salat. El salat es el pilar del din. Si no haces el salat, no tienes el din. Y si no haces el salat a su hora, tienes un problema muy serio. Y no te sirve de nada que no hagas el salat a su hora y luego vayas a una noche de dhikr, porque será como una panda de borrachos, y perdón por la expresión, que van a la taberna y se ponen ciegos de vino, se emborrachan, pero no beben a diarios. Entonces, esa borrachera será la borrachera de un momento, que a la mañana siguiente ya no existirá. Pero si bebes todos los días, si haces el salat todos los días, si intentas levantarte en el último tercio de la noche, poco a poco tu corazón va empezando a estar vivo, va empezando a tomar vida.
Y eso es el din. ¿Qué nos dejó nuestro maestro? Nos indicó comunidades que estén establecidas bajo la autoridad, bajo el principio de autoridad, la autoridad de un emir. Sea quien sea, un emir, al que se le debe obediencia en aquello a lo que se le debe obediencia. Y luego señaló que ese emir debe recoger y repartir el zakat. Y no solo eso, sino debe formar las expediciones para ir al Hajj. Debe determinar cuándo empieza y cuándo termina Ramadán, según la visión de la luna. Esas son las tareas del emir. Y luego debe intentar establecer justicia entre su gente, impartir justicia. Y solo dentro de eso puede ocurrir lo otro. O sea, ¿qué era Medina al-Munawwara? Medina al-Munawwara era ese espacio protegido, la Sharia es lo que protege, para que el encuentro con nuestro Señor, el encuentro con Allah, fuera posible en un espacio protegido. Toda Medina al-Munawwara fue para eso. Toda esa sociedad que se creó estableciendo la mezquita, el mercado con unas transacciones lícitas, todo para que el hombre, en la soledad de la noche, el hombre y la mujer, que son lo mismo, son las dos caras del ser adámico, en la soledad de la noche pudieran encontrarse con su Señor sin tener que estar en esa lucha diaria de luchar contra la injusticia. O sea, es la protección de la Sharia, la protección del grupo, la misericordia del grupo. Y ese es el regalo que tenemos aquí. Ese es el regalo que tenemos aquí. Y voy a terminar con una cosa que todos nos podemos decir unos a otros y que es importante, es necesario saber en qué mundo vivimos, dónde estamos. Y hay muchos hadices que hablan de los signos pequeños de la hora, pero voy a citar solo uno, en el que sallallahu alaihi wasallam es un hadiz autentificado, sahih. Sallallahu alaihi wasallam dijo, antes de la hora, es decir, como precediendo a la hora, cerca de la hora, se hará patente, se hará manifiesto arriba wal zina wal khamr. Baina yaday, el hadith dice, baina yaday sa'a, ante la hora, ya cerca de la hora, delante de la hora, yazharu arriba wal zina wal khamr. Se hará manifiesto, se propagará la usura, arriba, y ahí tengo que recordar que la palabra usura no traduce totalmente lo que significa arriba en árabe, pero es otro tema para otra charla. La usura, al-zina, que tiene la misma, en árabe son las mismas letras. O sea, si escribiéramos árabe como se escribía en la época del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, que no se escribían ni los llamados puntos diacríticos, se escribiría igual, porque es alif, lam, ra, ba, arriba. Y la fornicación, az-zina, es alif, lam, zai, la ra con el punto, za, y luego en vez de ba, nun, arriba o az-zina. Al final de los tiempos, cuando se acerque el final de los tiempos, se habrán propagado la usura, la fornicación, con todo lo que supone la fornicación, que incluye el adulterio, y el jamr, el vino. El jamr son los intoxicantes, todo aquello con lo que se coloca la gente. Estamos en esa época. Lo cual significa que una comunidad como la nuestra, lo primero que tiene que hacer, lo primero que tenemos que hacer es aprender el din con la mayor profundidad posible, yendo a las fuentes, oyendo a la gente que veamos que en esta época lo tiene. Tenemos que establecer la Sharia, tenemos que insistir en que las comunidades tienen que estar bajo una autoridad, hay que insistir en ese tema, acabar con las asociaciones islámicas
Incluso el propio adjetivo islámico es una gran innovación. En los libros antiguos no encuentras que hable de madrasa islamía, una escuela islámica, o una ropa islámica, o una enseñanza islámica. No se decía islámico, porque lo era. Ahí, la ropa de los musulmanes, madrasa de los musulmanes, pero no islámico. Entonces, romper con las asociaciones islámicas, con los centros islámicos, con los secretarios, los tesoreros, los presidentes, con todo eso, y establecer comunidades que se pueden establecer dentro de un Estado como en el que vivimos, un Estado democrático, sin que sea ningún problema, ningún conflicto con eso. Comunidades bajo el principio de autoridad, y la autoridad tiene la obligación o la prerrogativa que hemos mencionado antes, que es recoger y repartir el zakat, establecer cuándo empieza, cuándo acaba Ramadán y el resto de los meses, organizar la expedición al Hajj y cosas y establecer justicia, entre otras que se me puede haber olvidado. Bueno, también, claro, en una sociedad musulmana, acuñar moneda. Pero eso es otro tema, de que también tenemos una cierta experiencia y a lo que también nos llamó nuestro Sheikh Abdul Qadir As-Sufi, que le estoy complacido con él. Entonces, tenemos que saber algo que dice el Sheikh Ibn Ajiba en su tafsir, y con esto ya termino de verdad. Dice, Allah subhanahu wa ta'ala, gracias a su sabiduría y su poder, ha establecido en cada época y en cada momento dos mares. El mar de la luz y el mar de la oscuridad. En cada época, Allah ha establecido dos mares, un mar de luz y un mar de oscuridad. Desde la época del profeta sallallahu alaihi wasallam hasta que tenga lugar la hora. De manera que en cada época necesariamente tiene que haber luz y oscuridad. Tiene que haber creencia, imán y kufrán, y incredulidad. Tiene que haber fe e incredulidad. Tiene que haber nifaq, waliyadu billah, hipocresía y sinceridad. La gente de la luz, su luz está en aumento, porque el favor de Allah está en aumento. Cuando Allah nos da su favor está en aumento, va a más. Si lo agradecemos, si lo aceptamos, va a más. Sheikh Abdul Qadir explicaba, rahimahullah, en uno de sus discursos, que no tiene desperdicio y que dura 13 minutos. Hablaba de nuestra vida como algo que se va desarrollando a través de los años, hasta que llega a un punto álgido. Entonces, hablaba de que el favor de Allah va en aumento, porque todos hemos sido creados para algo. El Sheikh hablaba en ese discurso primero de aceptarse, aceptar dónde nos ha puesto Allah, aceptar de qué padres hemos nacido, en qué lugar hemos nacido, en qué época hemos nacido, qué herencia genética tenemos, aceptarnos como somos y ser conscientes de que nuestra vida no es absurda, no es para nada, sino que es para llegar a un punto álgido y buscar ese punto álgido, ponerse en situación de que Allah pueda expresar en nosotros su decreto. Y entonces el favor de Allah va en aumento, va aumentando hasta que llega a un punto álgido y a partir de ahí, decía el Sheikh, pasará lo que pase, o como quiera que dijera, rahimahullah radiyallahu anhu. El favor de Allah va en aumento. Y la oscuridad también va en aumento. O sea, esos dos mares van en aumento hasta que llegue la última hora. Nosotros somos la gente. Nosotros somos la gente del mar de la luz. Allah nos ha favorecido enormemente a cualquiera de nosotros.
tenga la edad que tenga, haya pasado por las pruebas que haya pasado, haya visto lo que haya visto, se haya equivocado lo que se haya equivocado, Allah nos ha favorecido por encima de muchas criaturas en esta época, por encima de mucha gente. Nos ha dado un regalo que no tiene precio. Entonces, ¿por qué no habríamos de dedicar lo que nos quede de vida a llegar a ese punto álgido? ¿Por qué no hemos de luchar por establecer la Sharia, establecer el Din y luchar contra aquello que Allah ha prohibido en la medida de nuestra capacidad? El famoso hadith que dice, cuando veáis un munkar, cambiarlo con la mano. Y si no podéis con la lengua, y si no podéis con el corazón, y eso es lo más débil del imán. El emir Abdul Qadir al-Jazairi, un gran sheikh, un gran hombre de Allah, y un gran emir, dice comentando este hadith, dice, cambiar las cosas con la mano es la obligación de los emires. Cambiar las cosas con la lengua es la obligación de la gente de conocimiento. Y cambiar las cosas con el corazón es la obligación de todos los musulmanes. Pero tenemos que dar algún paso. O sea, todos decimos, la usura es un crimen horrible, pero no podemos hacer nada. Sí podemos hacer algo. Lo primero que tenemos que hacer es saber qué es, sus límites, o sea, saber cuál es la sharia de la usura. Un libro como el Muwatta, y voy a ver si consigo acabar ya en una de estas, un libro como el Muwatta tiene que ser estudiado muy en particular en los capítulos de la compraventa, de las transacciones comerciales, estudiado a fondo. Y tenemos que intentar, cuando establezcamos negocios, intentar buscar acercarnos lo más posible a hacer las cosas como Allah manda, como dentro de aquello que le complace a Allah. ¿Cómo no va a ser posible hacer aquello que le complace a Allah? Sabiendo además que el resultado no depende de nosotros. En ese sentido somos libres. Agradezcamos el regalo de este lugar. Yo hace 7 años va a ser dentro de nada 7 años que me fui de Granada. Yo he venido poco, pero hoy, cuando entré en la mezquita, bueno, todavía no entraba arriba, pero cuando he visto esto, digo, subhanallah, pero ¿qué tienen aquí? Es que es alucinante. Es que ya sé que es muy fácil hablar, luego, incluso si yo mismo estuviera aquí viviendo, pues seguramente no haría ni la mitad de lo que sugiero. Pero ahí hay una biblioteca para ser usada. Como decía nuestro sheikh, y vuelvo a citarlo, como pasaba en una época, no para enseñar árabe a los no musulmanes, que es lo que se hacía, sino para enseñar el tawhid a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nosotros mismos. Tawhid y las ciencias del din, el amal de Medina, la práctica de Medina, el muwatta, el shifa y todo lo demás. Porque si no hay conocimiento, incurrimos en una enorme bid'a, en una enorme innovación. Entonces, todo el zikr que hagamos no tendrá el mismo efecto que tendría si se hace basado en un conocimiento. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.